Quiero a esta hora saludar en Montevideo a César Bianchi, él es periodista uruguayo. Bienvenido, César. Muchísimas gracias por atendernos hoy. ¿Qué tal, Idaña? Un gustazo. ¿Cómo definiría al presidente Mujica? Comencemos por allí. Bueno, la pregunta ya de por sí es muy difícil porque sin dudas que fue un parteaguas en los mandatarios uruguayos desde el retorno a la democracia, un hombre que llevó a nuestro pequeño país de apenas 3,5 millones de habitantes a, a los titulares del mundo entero, por su forma de gobernar, pero sobre todo por su forma de vivir. Un hombre con visos ácratas, con un estilo de vida muy austero, en Rincón del Cerro, un barrio en las afueras de Montevideo. Un hombre muy, como dije, austero, trabajador, que en algún momento empuñó las armas y luchó atacó al gobierno democrático de la época, imbuido en la romántica revolución cubana que cundía por toda Latinoamérica, pero que tras pasar más de una década en el calabozo y en total 12 años preso, recobra la libertad con el retorno a la democracia y se adapta plenamente al sistema de partidos, al sistema político. Allí el MLN se forma en MPP y comienza una carrera política que lo deposita, para sorpresa de muchos, en el Parlamento, y años después llega a la presidencia de la República. Bueno, su gobierno sin dudas tuvo algunas medidas que en materia de agenda de derechos fue novedad en toda Latinoamérica. Estoy hablando de la legalización del matrimonio igualitario, estoy hablando de la legalización de la marihuana, darle refugio a sirios que huían de la guerra o a reclusos que estaban en la cárcel de Guantánamo y no tenían juicio. Eh, Tuvo algunas medidas Mujica que, sumado a su estilo de vida, como decía, hicieron que fuera un personaje atractivo en el plano internacional. Este, entonces, bueno, estamos hablando de un político que ha tenido luces y sombras y que, bueno, amado y también odiado por algunos. Uruguayos que no le perdonan que haya atentado contra la democracia, que haya empuñado un arma. Bueno, lo que está claro es que no ha dejado indiferente a nadie en sus 90 años de vida. Absolutamente. Además, ¿qué político no tiene sus luces y sus sombras? Precisamente escribió un artículo amplio que tengo en mi mano, que lo tituló La vida de Pepe Mujica, de florista a guerrillero y de presidente a filósofo soft. Es decir, a lo largo de los años fue mutando de una cosa a otra. Así es. Algunas cosas en realidad perduraron a lo largo del tiempo. Por ejemplo, lo de florista. Es un hombre que nunca dejó de trabajar la tierra. Recuerdo haberlo ido a entrevistar a su casa en Rincón del Cerro cuando él era diputado y cuando era senador, y los días que tenía libre o en el horario en el que no estaba en el Parlamento, nunca con corbata. Él estaba encima de su tractor trabajando la tierra, es decir, esa parte de hombre amante de la tierra y de las flores en particular, como floricultor, no lo dejó nunca. Tampoco dejó nunca de hacer política, es un hombre, era un hombre, un bicho político, como decimos aquí en Uruguay, un bicho político, un animal político. No dejó de militar hasta en esta última campaña del año pasado que depositó a Yamandu Orsi en la presidencia de la República. De hecho, Orsi es un producto de la obra de Mujica, así como también Alejandro Sánchez, el secretario de Estado. Entonces, bueno, creo que su gusto por la tierra y su gusto por la militancia política han atravesado todo su periplo vital, te diría. Pero fíjese que de guerrillero se acopló, como usted señala, a un sistema de partidos. Fue un demócrata que, si bien en un primer momento se acercó a Hugo Chávez, criticó duramente a Maduro en los últimos años y lo llamó antidemócrata, autócrata.
que no respetaba la libertad ni el derecho humano de los venezolanos, por ejemplo. Es verdad. Así como se tomó distancia de Maduro y en alguna medida también de los Castro en Cuba, sin embargo siempre se mostró muy cercano a Lula da Silva, por poner un ejemplo. También se mostró cercano a Gustavo Petro. De hecho, Petro vino a visitarlo a Montevideo, a la chacra que tiene Mujica en Rincón del Cerro, Mujica con Lucía Topolansky. Em, Recuerdo haber visto a Mujica intercedido entre el gobierno colombiano y las FARC, para que tengan un ejemplo, ¿no? Habla eso también de la ascendencia que tenía Mujica, el prestigio internacional que supo ganarse. Eh, pero sí, yo creo que con los años él fue tomando distancia de algunos modelos que no le parecían nada democráticos, a pesar de autopercibirse de izquierda, y en todo caso arrimarse a otros modelos de izquierda, como decía, como el de Lula o el de Colombia, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo será recordado, cómo se ha tomado el Uruguay esta noticia de hoy? Bueno, te imaginarás que desde que se supo la noticia, el rumor ya estaba en el día de ayer, que estaba muy mal, que era cuestión de horas. De hecho, hubo algunas fake news que decían que había fallecido ayer, pero en los hechos, a mediados de esta tarde, de hoy martes, se supo la noticia y desde entonces todos los canales abiertos cortaron su transmisión habitual para, para hacer especiales sobre Mujica. Y lo que he escuchado en televisión, lo que he visto, es unanimidad en cuanto a que era un hombre bueno, un hombre que sin dudas puede haber gobernado bien o mal, en ese sentido fue muy criticado, por lo menos en cuanto a administración económica, a cómo administró la bonanza económica de Uruguay durante su lustro como mandatario, pero nadie deja de reconocerle eh, su bonomía, su honestidad, y un hombre que fue inspirador, diría yo, para las juventudes de Latinoamérica y que le trajo buenas cosas a Uruguay, lo puso en el mapa internacional, lo puso en la portada de The Economist, del New York Times, y bueno, creo que eso se lo reconocen todos en el espectro político del sistema uruguayo. César Bianchi, periodista uruguayo. César, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por estar con nosotros hoy. A las órdenes, cuando gusten. Muy buenas tardes.